Muy buenas noches. En esta ocasión vamos a tener la oportunidad de conversar un poco y ver algunas cosas interesantes sobre la Tierra. Dos aspectos que ya van a conocer un poquito más adelante y además un pequeño agregado que podríamos titular un pequeño gran momento estelar en la historia de la astronomía. Tal como se los había anunciado recién, vamos a hablar en esta oportunidad de la Tierra. Pero no va a ser un estudio de la Tierra más o menos tradicional, sino que vamos a ver ciertos aspectos más o menos restringidos. Para ubicarnos un poco, recordemos algunas de las cosas que hemos mencionado en programas anteriores y que pueden ser interesantes para justificar algunas de las cosas que van a servir de tema un poquito más adelante. Recordemos que la Tierra es uno de los tantos planetas de nuestro sistema solar que se desplaza conjuntamente con el Sol con un movimiento en espiral, recorriendo en un año 620 millones de kilómetros. Por supuesto que más cerca del Sol están Mercurio, está Venus, más afuera está Marte, Júpiter, etc. Y aquí, girando alrededor de la Tierra, va a estar la Luna. Bueno, pero la Luna va a ser el tema del próximo programa. Esta velocidad inconmensurable para nosotros, para lo que es nuestra vida diaria, es familiar en el universo. Otro detalle que también habíamos mencionado anteriormente son los tamaños relativos. El Sol, una enorme estrella de casi 1.400 millones de kilómetros, y la Tierra apenas con 6.370 kilómetros de radio, 12.000 y tantos kilómetros de diámetro. 12.000 kilómetros contra 1 millón y tanto, es pequeñísimo. Pero la Tierra no es ni el más pequeño ni el más grande de los planetas que componen el sistema solar. ¿Recuerdan otra lámina que también habíamos visto? Si consideramos que esta representa la curvatura del Sol, los 9 planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón, nos muestran los tamaños comparativos. Esta es nuestra Tierra, 6.370 kilómetros de radio, 12.000 y tantos kilómetros de diámetro, a 150 millones de kilómetros del Sol, una unidad astronómica, y con una circunferencia de 40.000 kilómetros. Hace casi 2 siglos que esta medición se hizo completa. Ahora bien, en esta Tierra nuestra, que geográficamente ha sido tan estudiada, que desde el punto de vista de la descripción de su geografía ha sido tan descrita, el advenimiento de los satélites artificiales ha permitido averiguar un montón de cosas muy interesantes, y de las cuales hay 2 que son las que van a centrar nuestra atención en el día de hoy. ¿Recuerdan ustedes que en los programas anteriores sobre el Sol se hablaba de un viento solar? A propósito de Mercurio, se hablaba de una magnetosfera, llamémosle esfera magnética, magnetosfera, descubierta justamente por la sonda espacial Mariner 10. Acerca de Venus, lo mismo. Una referencia a Marte análoga. Respecto de la Tierra, también lo mismo. La magnetosfera va a ser uno de los temas de hoy. El otro tema va a ser el rol que juega para el conocimiento de la superficie de la Tierra, el desarrollo de la economía de muchos países, la información proporcionada por el satélite artificial Landsat y otros similares que en el transcurso de los últimos años, han permitido hacer un levantamiento muy completo de las características del relieve terrestre y han ayudado prácticamente a todos los países en esta línea. En relación al primero de los 2 temas, la palabra magnetosfera es una palabra un poquitito molesta, poco familiar. Bueno, en realidad es poco familiar, como que hizo su entrada en escena en el año 1958. Antes del año 58, el conocimiento que se tenía de la Tierra era más o menos de este tipo. Hasta fines del siglo pasado, la Tierra era un inmenso imán. No necesitaba mucha imaginación, esfera,
polo norte, polo sur, la brújula. ¿Se imaginan lo que sería si no hubiera magnetismo terrestre? ¿Serviría de algo la brújula? De nada. Pero desde que a fines del siglo pasado, mejor dicho, y a comienzos de este siglo, comenzó a sospecharse la existencia de sustancias radioactivas, y desde los trabajos de Marie Curie y Becquerel y otros tantos sabios, la radioactividad hizo su entrada en escena, se inventaron instrumentos para medir la radiación y se descubrió que no solo los elementos llamados radioactivos la poseían, sino que la Tierra recibía un flujo permanente de radioactividad del espacio. Y se empezó a hablar de rayos cósmicos, que ni la atmósfera podía detenerlos. Entonces, dentro de esta perspectiva, se comenzó a formar la idea de que estos rayos cósmicos, hoy en día se sabe que son partículas atómicas que llegan del espacio y también llegan desde el Sol. Repito, se comenzó a formar la idea de que estos rayos cósmicos iban aumentando en intensidad a medida que aumentaba la altura, entendiéndose por altura distancia de la superficie de la Tierra. Entonces, la situación se podría esquematizar más o menos de este modo. Digo, hasta enero del año 58 se suponía que la intensidad aumentaba con la altura. Si estuviéramos en este punto de la Tierra y la intensidad de los rayos cósmicos fuera indicada por la mayor densidad de puntitos rojos, porque algún modelo tenemos que usar, esto diría, miren, mientras estamos cerca de la Tierra, rayos cósmicos, poca intensidad, la intensidad va aumentando la frecuencia, va aumentando la cantidad en una forma bastante notoria y bastante fuerte. Y se llegó a suponer entonces que en el espacio interestelar los rayos cósmicos serían enormemente potentes, muy intensos. Ocurrió que en el mes de febrero del año 1958 se puso en órbita el satélite artificial, el Explorer I, que fue, como el nombre lo indica, el primero de un ciclo, de una serie más o menos larga, que entre otras experiencias justamente podía medir la radioactividad con un contador Geiger a diferentes alturas. La sorpresa se produjo cuando este satélite comenzó a transmitir las lecturas que estaba haciendo. La situación era más o menos de este tipo. He preparado un esquema en el que a mayor distancia se van anotando las radiaciones y mientras más alto el gráfico, mayor radiación. Ocurrió que en una zona próxima a la Tierra, a una altura relativamente pequeña, había un recuento de 10 impactos por segundo en el contador. Tras un cierto trayecto, a mayor altura, se encontraba una zona en la que había 100 impactos por segundo. Una altura un poco mayor, 1000 impactos por segundo, y de repente se producía un salto brusco hasta 10.000 impactos por segundo. Por supuesto que este gráfico no está a escala. Hasta ahí la cosa iba muy bien, pero la sorpresa de los investigadores y lo que estaban recibiendo estos datos fue grande, porque ocurre que después de esta zona de 10.000 impactos, bajó bruscamente y se volvió a encontrar con los 1000 impactos. Fíjense en esto. Y tras un cierto intervalo, vuelve a subir a 10.000 y después vuelve a bajar a 1000 y se estabiliza hasta una cierta distancia que en este esquema no se alcanzó a reproducir. Este es un perfil entonces de variación de radiación dada por un instrumento. Ustedes pueden fácilmente comprender que si otro satélite da informaciones en otra parte con un perfil análogo, uno va uniendo los puntos de mayor radiación y obtiene un modelo que representa la distribución de la radioactividad en torno de la Tierra. Estas capas de máxima intensidad, y no es que el contador registró hasta 10.000, sino que se detuvo a los 10.000 porque ya no podía comprobar más. Simplemente no fue capaz. Estas capas, esta especie de anillos que se comenzaron a formar, fueron los que recibieron el nombre de cinturones de Van Allen, y en este esquema los tienen ustedes mejor dibujados. El cinturón de Van Allen en la zona próxima, intensidad de 10.000 impactos por segundo. El segundo cinturón, y fíjense que la forma es distinta. Esta sección es la que está orientada hacia el Sol
y esta otra sección es la que está orientada hacia el lado opuesto, llamemos la zona de sombra. Esta es la forma que ustedes han visto en los filmes y que van a ver reproducida ahora también. Esto es lo que recibió el nombre de magnetosfera. Antes del año 58, esto era un imán, la Tierra, y solamente se pensaba en líneas de fuerza como las de las limaduras con el juego con los imanes corrientes. La magnetosfera entonces es específicamente esto, determinado con niveles de radiación, y con eso se reconstruyó. En el film que van ustedes a presenciar ahora, esta magnetosfera está muy bien explicada y el rol que juegan las partículas radiantes que llegan del Sol, el llamado viento solar, influencia que puede tener en el clima. Y en la segunda parte, en lo que se refiere al satélite Landsat, mucho de lo que van a ver ustedes ya lo conocen, pero les ruego que presten atención a los siguientes detalles. Primero, se fotografía la Tierra por sectores, y cada sector es un sector que tiene aproximadamente 60 por 60 metros de tamaño, o sea, es pequeño. Fíjense que equivale más o menos a un cuarto de cuadra, y así la Tierra está fotografiada permanentemente. Fíjense en las características de vuelo del satélite. Fíjense ustedes en que el computador se usa para ayudar a interpretar las fotografías. Reparen ustedes en que para cada sector se sacan 4 fotografías distintas. Con esta pequeña sugerencia, les invito a presenciar entonces este cuarto film de la NASA sobre la Tierra. Uno quisiera realmente retener muchos más detalles, pero sospecho que así como cada uno de ustedes ha retenido algunos, yo por mi parte también retuve otros. Y como tengo la obligación de armar un conjunto de situaciones que pueda ser interesante y que nos ayude a todos, principalmente a ustedes, a entender el vocabulario que se está usando en el ámbito científico contemporáneo, es que seguimos presentando las cosas con un lenguaje simple, sencillo, pero no alejado de la realidad. Dentro de este orden de cosas, y a propósito justamente del film, podríamos nosotros preguntarnos en primer término lo siguiente: ¿cómo es que todas estas inmensas radiaciones que rodean la Tierra, formando esos anillos de Van Allen, simplemente no nos afectan de la manera como nosotros podríamos creer? Bueno, a lo mejor nos están afectando y porque estamos acostumbrados no nos damos cuenta, pero en realidad la radiación que nos llega es bastante pequeña en relación a la que realmente existe en el espacio. Ello se debe a que la Tierra está rodeada por atmósfera y algo más. Capas que tienen distinta composición química, capas que tienen diferentes propiedades eléctricas y sobre las cuales vamos a hacer una muy breve pasada porque sería muy largo entrar en demasiado detalle. Pero para saber que existe, fijémonos en lo siguiente. Nosotros conocemos como atmósfera a algo que comprende más o menos los 15 primeros kilómetros de distancia desde la superficie de la Tierra hacia lo alto. Pero la palabra atmósfera, en realidad, en los términos actuales no lo vamos a incluir por el momento, sino que vamos a hablar de otra cosa. En el lenguaje técnico, si esto representa la superficie de la Tierra, los primeros 11 kilómetros de altura reciben el nombre de troposfera. Desde los 11 hasta los 56 kilómetros se les llama estratosfera. Desde los 56 hasta los 640 kilómetros de altura aproximadamente se habla de la ionosfera y de allí en adelante la exosfera. Ocurre que cada una de estas secciones tiene una estructura química distinta, tiene ciertas características y entre otras cosas la estratosfera se caracteriza por tener ozono, que es lo que bloquea los rayos infrarrojos. Todos los rayos infrarrojos son detenidos justamente en la estratosfera. La ionosfera, esta sección, tiene diferentes secciones, cada una de las cuales puede detener
radiaciones de diferentes tipos. Por ejemplo, las radiaciones ultravioletas son casi todas detenidas en la ionosfera y solo muy pocas logran llegar a la Tierra. Pero en la ionosfera, además, existen capas que reflejan las ondas radiales y nos permiten la comunicación. Ondas largas se reflejan muy abajo, ondas medias más arriba, las ondas cortas bastante más arriba, y las ondas ultracortas y las de radar simplemente exceden el ámbito de la Tierra y salen al espacio. Es como si fuera una ventana al espacio, una ventana radial, así como las ondas luminosas, el espectro visual, la luz que nos llega del Sol, constituye también otra especie de ventana. Son estas capas las que permiten que nosotros sigamos subsistiendo. Y fíjense que 11 kilómetros de la troposfera, y hablamos de la atmósfera con 15 kilómetros. En realidad, más o menos a 15 kilómetros, los vestigios de aire que hay son muy pequeños. Más o menos el 25% de toda la cantidad de aire que hay en la atmósfera se encuentra entre los 0 y los 2.500 metros de altura. A una altura del Everest se tiene más o menos 75% del aire que existe rodeando a la Tierra. Y de ahí, más o menos los 15.000 kilómetros de altura, tenemos el 25% restante. Vale decir, una capa de 15 kilómetros que es muy angosta si la comparamos con los 12.000 kilómetros de diámetro que tiene la Tierra. Es como si fuera la cáscara de una manzana y la manzana fuera la Tierra. Esto nos hace recordar que en la semana pasada dejamos una preguntita planteada. Recuerdan ustedes que estuvimos jugando un poco, porque era un verdadero juego, sobre lo que significa estar buscando un modelo para representar distancias. Vimos que toda nuestra vida gira prácticamente en torno a modelos del que representan algo. Y nuestro último y penúltimo juegos fueron, el penúltimo, si el Sol fuera una esfera de 1 metro de diámetro, ¿a qué distancia estarían colocados los planetas? Si 1 metro de diámetro, más o menos a más de 4 kilómetros, estaría Plutón. Y la pregunta que dejamos planteada en nuestro programa anterior fue, si la esfera fuera de 1 metro de diámetro y representara el Sol, ¿de qué tamaño serían los planetas? ¿Tuvieron oportunidad de pensarlo un poco? Si no lo hicieron, no se preocupen, porque les voy a mostrar lo que se presenta sin necesidad de mucho trabajo. Solamente leer un poquito. No es necesario, por supuesto, que copien los datos, porque no tiene mayor importancia, pero sí recordamos en esta primera columna las distancias. Si el diámetro del Sol fuera 1 metro, Plutón estaría a 4.000 metros de distancia. La Tierra estaría a 107 metros de distancia. Pero, y esto es lo bonito, si el Sol fuera una esfera de 1 metro de diámetro, ¿de qué tamaño deberían ser los planetas para estar en un mismo modelo general? La Tierra tendría 0,92 centímetros. Ustedes pueden sospechar que estoy hablando ahora del diámetro en centímetros, porque si no aparecería 0, y los ceros comas en general molestan mucho. Pero bueno, 1 metro son 100 centímetros. Si el diámetro del Sol fueran 100 centímetros, la Tierra sería poco menos de 1 centímetro. Júpiter, el planeta más grande, tendría 10 centímetros de diámetro. Mercurio, unos 3 milímetros y medio. Venus, menos de 9 milímetros. Por Dios que somos pequeños, ¿verdad? Bueno, esto nos muestra a nosotros que si quisiéramos en una exposición juntar distancias con tamaños, no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo. Vamos a tener necesariamente que usar dos escalas distintas. Un modelito para un salón de unos 50 metros de largo que nos diga, mira, aquí estaría el Sol y aquí estarían, habría que poner cartelitos, aquí estaría cada uno de los planetas. Y en otra parte, mostrar el tamaño relativo, así como nosotros lo teníamos en una lámina recién, con la cual simplemente ilustramos tamaños y no nos preocupamos de distancias. Prácticamente nos vemos obligados a juntar dos escalas distintas en un mismo modelo de representación. Ahora bien, hecho esto,
volvamos un poquitito atrás. Hemos estado hablando de dimensiones. De la Tierra, 12.000 y tantos kilómetros de diámetro, que a escala, bueno, no importa eso, pero la Tierra, 12.000 y tantos kilómetros y 40.000 kilómetros de perímetro, 40.000 kilómetros de circunferencia ratificados últimamente con los satélites, calculados en forma más o menos detallada a fines del siglo XVIII, comienzo del siglo XIX, después de la Revolución Francesa, y cuando se estaba tratando de instaurar el sistema métrico decimal y se midió el meridiano terrestre para saber qué dimensiones tenía el metro, entre otras cosas. Pero bueno, aquí es donde vamos a hacer un poquitito de historia. ¿Saben ustedes cuándo se hizo el primer cálculo del tamaño de la Tierra? No fue el que acabo de mencionar, fue mucho antes. Fue alrededor de 240 años antes de Cristo, vale decir, unos 2.200 y tantos años atrás. Lugar, Egipto. Personaje, Eratóstenes. Época, la que seguía a Euclides en Grecia. Prácticamente un pináculo de la matemática de aquel tiempo y un resumen, un compendio del conocimiento astronómico que se había adquirido en los pueblos orientales y lo del Medio Oriente también, para los cuales la observación del firmamento fue algo que prácticamente decidía toda su manera de vivir, lo que a los griegos, a los romanos después no les importó mayormente. Pero este fondo de observación del cielo hizo que en Grecia en particular ciertos estudiosos estuvieran en contacto con estas influencias del Medio Oriente y de vez en cuando miraran el cielo y también miraran lo que estaban haciendo sus compañeros griegos que pensaban, que reflexionaban y tuvieran ese chispazo genial que permite avanzar a la ciencia, que permite tener chispazos geniales como por ejemplo los que tuvo Alexander Fleming cuando descubrió la penicilina, el chispazo genial que tuvo Roberto Koch cuando se le ocurrió un método para descubrir el bacilo de la tuberculosis. Fue la yuxtaposición de una serie de circunstancias. Cuando estaba preparando este programa y estaba dándome cuenta de este tipo de cosas, me acordé de que en la década del año 30, en los tiempos de estudiante pequeño, leí Los momentos estelares de la humanidad, de Stefan Zweig, que fueron instantes en los cuales la humanidad prácticamente dependió de pequeños hechos. Fleming, penicilina; Roberto Koch, tuberculosis; y Eratóstenes, 240 años antes de Cristo, viene a ser otro pequeño, gran momento estelar de la astronomía. Y vamos a ver por qué. Eratóstenes estaba en aquel tiempo en la ciudad de Alejandría, en la costa mediterránea de Egipto, y vamos a tratar de inventar una pequeña historia para ponerle un poquitito de color a esto. Eratóstenes conocía los trabajos de Euclides, conocía los trabajos de Euclides sobre las rectas paralelas cortadas por una transversal, los ángulos iguales, justamente que pueden ustedes ver aquí atrásito mío en esta figura. Para los estudiantes es familiar. Para los que ya dejaron de serlo, también es familiar porque los hizo sufrir su buen poco. Bueno, pero Eratóstenes conoció esto porque los trabajos de Euclides se publicaron alrededor del año 300 a.C. Bueno, Eratóstenes, que había estado en contacto con las culturas del Medio Oriente, sabía algo de astronomía y había observado que los rayos solares tenemos que considerarlos paralelos y que si esta fuera la superficie de la Tierra, los rayos solares hacen que un objeto produzca sombra en ciertos sectores y si están justamente debajo y perpendiculares, no producen sombra. Esto se origina solamente en cierto sector de la Tierra. Entre los trópicos hay veces que el Sol está justo encima de uno. Pues bien, él estaba en la ciudad de Alejandría, en este lugar. Al sur de Alejandría, un poco menos de 800 kilómetros de los nuestros, está hoy en día la ciudad de Asuán, justamente cerca de la represa que se
inauguró hace pocos años. Y antiguamente, un poquitito al sur de Asuán, había una ciudad que se llamaba Siene, que estaba justo en el trópico de Cáncer, vale decir, el límite superior del desplazamiento aparente del Sol. Y le contaron a Eratóstenes que en la ciudad de Siene, justo a mediodía del 21 de junio de cada año, el Sol se reflejaba en el fondo de un pozo. Vale decir, el Sol caía verticalmente. Parece que el dato se lo dieron a Eratóstenes justo en la fecha 21 de junio, y él estaba en aquel instante parado cerca de un obelisco. Y él vio que mientras en aquel momento en Siene el Sol no producía sombras de los objetos, el obelisco que él estaba viendo sí estaba arrojando una sombra. Entonces tuvo la idea genial. Juntó las ideas de Euclides con su conocimiento, con su información sobre otros hechos geométricos, y fíjense lo que ocurrió. Si los rayos solares son todos paralelos por la distancia, 150 millones de kilómetros, en Siene hay un rayo solar que llega hasta el fondo del pozo y se refleja. Y por supuesto que si se le prolonga, va a parar al centro de la Tierra. Mientras tanto, en Alejandría, un obelisco que se coloca vertical, porque no tendría ningún sentido colocar un obelisco chueco, ¿verdad?, está dispuesto de tal manera que si se le prolongara, también iría a parar al centro de la Tierra. Pero en aquel momento, el rayo solar hace que el obelisco produzca una sombra, que es esta. Conociendo esta longitud, la altura del obelisco, se puede determinar este ángulo. Este ángulo resultó ser 7,2 grados. Vale decir, de acuerdo con Euclides, este ángulo y este son iguales. En consecuencia, este también medía 7,2 grados. Y ocurre que 7,2 grados cabe 50 veces en el ángulo completo. 360 grados es 50 veces 7,2. Entonces, la cosa se empezaba a vislumbrar de esta manera. Yo conozco un ángulo que si lo repito 50 veces formo una vuelta completa. Pero entre tanto, ¿qué ocurre en la superficie de la Tierra? El ángulo, Alejandría, Siena, si yo conociera esta distancia y esta distancia la multiplico por 50, me va a dar la circunferencia de la Tierra. Y conociendo la circunferencia de la Tierra, conozco el radio y conozco el diámetro. Entonces, allí fue cuando Eratóstenes, no sé cómo lo habrá hecho, pero tuvo que hacer de tripas corazón y comenzar a medir. Afortunadamente, la distancia entre Siena y Alejandría se mide en una dirección que casi coincide con un meridiano. Así que el error puede ser relativamente pequeño. Pero cuando no se tiene instrumentos de precisión, sino que los codos, cuando se tienen los pasos, cuando se tienen cuerdas atadas con nudos, o cuando se tienen cosas de este tipo, la verdad es que uno no se explica cómo se pudo llegar a resultados como les voy a mostrar enseguida. Midió y con su sistema de medidas, el codo egipcio debe haber sido. El codo egipcio era más o menos la longitud del antebrazo nuestro. Llevado a cordeles con nudos, me imagino. Repitiendo estas medidas incansablemente una tras otra, caminando por el desierto, porque en camello no tenía sentido estar midiendo. Bueno, fueron cerca de 800 kilómetros. El hecho cierto es que entre Alejandría y Siena, o al revés, la distancia resultó ser de equivalente a 792 kilómetros de los nuestros. Entonces, Eratóstenes, con toda tranquilidad, dijo, mire, si el ángulo de 7,2 grados cabe 50 veces en 360, cuando yo multiplique 792 por 50, voy a tener la circunferencia de la Tierra. Hizo el cálculo, y lo que resultó fue el equivalente a nuestros 39.600 kilómetros de ahora. Fíjense que le erró por 400 kilómetros solamente el cálculo hecho 2000 años después y verificado por medio de satélites artificiales que dan medidas mucho más exactas con uso de radares, en fin, una serie de otros métodos astronómicos mucho más precisos.